Bueno, bienvenidos entonces una vez más a todos y a todos los que nos van a estar viendo por YouTube a través de los videos o el vínculo. Bienvenidos y bendecidas sean todas sus familias en el nombre de Jesús. Bien, vamos a estar trabajando entonces a partir de esta semana lo que se conoce en la Biblia como el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los discursos más grandes que Jesús dio durante toda su estadía de 3 y medio en su ministerio, cuando desarrolló todo eso que nosotros hoy conocemos como el ministerio de Jesús. Entonces dice la palabra de Dios, y leo para ustedes de Mateo, capítulo 4, versículo 23 en adelante, que recorrió Jesús toda la tierra de Galilea y andaba enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió la fama de él por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo entonces Jesús la multitud, dice que subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Recordemos lo que estábamos trabajando al principio en Lucas capítulo 4. Jesús empezó a predicar en las sinagogas y al él empezar a hacer milagros, señales y prodigios, toda la fama de él se recorrió por todo el mundo conocido ahí y le traían a todo tipo de personas, enfermos, endemoniados, gente que estaba atormentada por diferentes situaciones. Y Jesús dice que a todos los que él le traían, los sanaba o los liberaba. Se había vuelto una multitud, la gente que le seguía, y cuando Jesús llega al monte, lo que hace es ver esa multitud, se sienta y empieza a enseñarle a sus discípulos. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto en las películas y generalmente en Semana Santa? Que es que Jesús le habla a una multitud, ¿verdad? Y nosotros nos preguntamos cómo hace Jesús para hablarle a tantísima gente y que esa gente le escuche. En realidad las cosas no fueron así. Lo que sucedió es que toda esa multitud lo seguía para ver qué era lo que él hacía, pero en el círculo más pequeño o la gente que más cercana a él estaba eran sus discípulos. Y es aquí donde Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos cómo era el perfil de las personas que él quería que le siguieran. ¿Cuál era la forma en que él quería que las personas nos comportáramos y viviéramos? Por eso es que el Sermón del Monte tiene son nueve bienaventuranzas y las vamos a estar trabajando para que podamos ver paso a paso qué es lo que espera Jesús de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos dotados con habilidades, con destrezas, con capacidades, con dones, con talentos, con todo tipo de cosas para que nosotros tuviéramos todo el equipo, todo el equipamiento para que pudiéramos ser y hacer las cosas que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Entonces dice el Sermón del Monte así, en el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, 1. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues vamos a tocar primero eso del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué ha escuchado o qué sabe acerca del reino de los cielos? Porque Jesús está diciendo aquí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién quiere participar por ahí? Pero no todos a la vez, ¿verdad? Tienen que ser uno por uno. O lo hago democráticamente.
Vamos a ver, vamos a ver. Don Luis Fernando, vamos a ver, don Luis Fernando, ¿qué recuerdas? ¿Qué recuerdas acerca del reino de Dios? ¿Estás por ahí, Luisito? A ver, vamos a ver. Por aquí me dicen que democráticamente no lo haga. Bueno, entonces necesito voluntarios. No importa lo que se acuerden, cualquier cosa, por favor. Ahí está, don Ricardito. Yo estoy con mi mamá. Hola, mamita, ¿cómo está? Hola, Bendiciones, buenos señor, ¿cómo días. está? Gracias Sí. al Señor, bien, qué gusto de verla. Muchas gracias, igual. A mí me ha Gracias. llamado mucho la atención que diga que, o sea, que bienaventurados los pobres. Ahí yo siento que el pastor hizo una pausa. Así, Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? en Realmente, espíritu. sí, en espíritu. Ujú, Porque ujú. yo decía, ay, qué triste es tener que ser uno pobre en espíritu para poder recibir esa bendición, ¿no? Pero creo, o después lo que más o menos entendí, es que no es que sea uno pobre o que tenga una carencia de algo, Ujú. sino más bien en ese tiempo los fariseos tenían el ego como muy alto, ¿no? O sea, ellos se creían lo plus ultra, por decir alto, el espíritu de ellos estaba muy, muy elevado. Entonces yo entiendo que cuando dicen que es pobre de espíritu, es que que el espíritu de uno se somete o se sujeta a la voluntad de Dios, ¿no? No es como el fariseo aquel que decía que le daba gracias a Dios porque él no pecaba, porque él oraba, que él hacía esto, que él hacía lo otro. En cambio, el otro señor, él decía que le perdonara, que todas las cosas malas que él hacía y todo. O sea, Ajá. para mí el entendido es que ese es el pobre de espíritu, ¿no? La persona que se sujeta al Señor no es que tenga una deficiencia en su ser, ¿no? Básicamente eso es lo que yo entiendo con esa parte, de pobre en espíritu. Ok, ok. Y con respecto a que van a heredar el reino de Dios, ¿qué se te ocurre? ¿Qué pensás? ¿Qué crees que es eso? Yo siento que, digamos, siempre se ha dicho de que la salvación no se pierde, de que no sé qué, y de esto, de lo otro. Y unos dicen que sí, otros dicen que no. Pues cada uno tendrá su opinión. Lo que sí es cierto es que, digamos, entre más cerca esté uno del Señor, entre más relación tenga uno, digamos, por decirlo, eh, tal vez, digamos, si usted tiene una relación con Dios, que usted ora, que usted pone a Él sus planes, sus cosas, yo creo que va a llegar el punto en donde usted va a tener una conexión mejor con Él, ¿no? Al tener una mejor conexión con Él, y ahí se asume que tendrá una mejor herencia, ¿no? Aunque Jesús siempre dijo que los últimos serán los primeros, ¿no? Realmente el hecho de tener una relación con Dios no significa que uno vaya a tener una supremacía o un grado superior entre la gente que está aquí, ¿no? Sino más bien es la relación que uno tenga donde se va enriqueciendo uno de yo siempre pienso, ¿no? Digamos, por ejemplo, los profetas del Antiguo Testamento les pasaba una situación y ellos llegaban y daban su palabra y así se hacía y Dios los respaldaba, ¿no? Pero también hay momentos donde habían situaciones donde ellos se apartaban, oraban y el Señor les daba una instrucción clara, pero también Dios los respaldaba en el momento de que decían su palabra y así se cumplía, ¿no? Ujú, Digamos, correcto. como poniendo el caso de cuando estaba esta muchacha que estaba orando y que parecía que estaba llorando y le dice el profeta, mira, dirigiré tu vino. Y ella le dice, no, señor, no, no es que esté borracha ni nada. Y yo siento que el profeta ahí no se apartó y dijo, señor, ¿qué hacemos con esta señora? ¿Le concedemos el hijo? No, él inmediatamente le dijo, no, el otro año usted va a tener su hijo. Ujú, Y Dios siento que la respaldó, o sea, lo respaldó, ¿ve? sí. Porque tenían una conexión con Dios que hoy nosotros no tenemos. O sea, de ahí, yo me podría levantar, podría orar y todo el asunto, pero yo no les puedo decir de que el Señor me habla, que yo escucho la voz que el Señor me dice, no, no te vayas por aquí, vete por allá, o no haces esto.
haz lo otro. Yo siempre guío mi vida a la tranquilidad que siento en Él. Yo le pido y si siento paz y siento tranquilidad, yo me voy. Pero yo siento que las personas que de antes, los profetas, tenían esa relación casi que contacto, o sea, 10, 100 con Él, o sea, Ujú. y pienso que, digamos, el ser pobre en espíritu es poder tener esa conexión con Él, poder sujetarse uno a, a recibir la señal de Él y no más bien ser uno que se le envía a Él. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias. Efectivamente, mucho de lo que Jesús les dijo a ellos en su momento tenía que ver con, con generar una dependencia de ellos hacia Jesús. Jesús es considerado el reino de Dios en nosotros, en medio de nosotros. Y es muy bonito porque cuando él dice, bienaventurados los pobres, recuerden, estamos en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es, no dice será, dice es el reino de los cielos. Cuenta mi mentor una anécdota acerca de esto para ilustrar un poquito lo de la pobreza. Él nació en Punta Arenas, es hijo de una familia con 5 integrantes, algunas mujeres y unos varones, 3 varones, 2 muchachas, y él era de los menorcillos de la casa. Nos comentaba que para entender bien este pasaje hay que también entender bastante bien lo que es la pobreza. Entonces él nos contaba que cuando él estaba chiquillo con sus hermanos, él tenía que salir a revolcar la basura en Punta Arenas para poder llevar algo que comer a la casa o comer ellos en la calle, porque eran tan pobres, tan necesitados, que ellos no tenían la posibilidad de ir a comprar una pulpería algo para poder comer. Estaban tan mal, eh, eran tan necesitados, eran tan pobres que ellos tenían que escarbar basura para poder comer. Si nosotros pensamos en Jesús hace 2000 años, hablándole a esta gente, y les dice, bienaventurados los pobres, entre esa multitud donde Jesús, de la que Jesús está rodeado, por supuesto que hubo muchos pobres, siguiéndolo porque veían las maravillas, los prodigios y las señales que Jesús hacía. Pero pensemos nosotros en ese cuadro de la pobreza y pensemos en una pobreza extrema como la que mi mentor nos comentaba fue su experiencia cuando era un chiquillo. ¿A qué grado de pobreza tenemos que llegar para ir y buscar dentro de la basura de otras personas algo que comer? Hoy cuando nosotros sacamos la basura entre semana para que la municipalidad pase recogiéndola, a veces no nos gusta dejar las bolsas de basura porque pasan personas a las que nosotros llamamos indigentes o piedreros, ¿verdad? Y escarban dentro de la basura para ver si hay algo que puedan ellos recolectar para irlo a vender y para consumir en alguno de los casos. Otros quizás lo harán por necesidad para comer y otros por diferentes razones. Pero a nosotros no nos gusta sacar la basura por eso, porque desbaratan las bolsas y las dejan en la calle y eso es un desastre. Pero ¿a qué grado de pobreza? No pensemos en las personas que andan haciendo eso para ver cómo hacen y para consumir drogas, no. Pensemos en las personas que verdaderamente andan viendo ver qué se encuentran para comer. Porque yo soy consciente que en ocasiones, aquí a la vuelta de nuestra casa, la mayoría de los vecinos dejan sus bolsas de basura, como es una esquina, para que la basura llegue y recoja todo ahí. Y yo me he encontrado bolsas rotas, y he encontrado restos de comida vueltos a comer y tirados los sobros a las orillas de las bolsas. Eso quiere decir que las personas que abren la basura, porque no son perros, llegan buscando también a ver qué hay de comer o qué hay de tomar, porque he visto refrescos, botellas de refresco vacías ahí, que seguramente estaban a medio vaciar o cosas por el estilo. ¿Qué grado de pobreza debe vivir una persona para llegar a eso?
porque no estamos hablando de los otros a los que también algunas personas consideran pobres porque viven, por ejemplo, en una zona precaria. Porque usted a veces pasa por un precario y usted ve las antenas de Claro, usted ve las antenas ¿verdad? De señales satelitales, las ve en los techos de estas casas a las que la gente le dice que son ranchitos. Entonces, ahí no puede haber pobreza extrema porque pagan internet y muchos de ellos tienen pantallas hasta más grandes de las que podemos tener nosotros en nuestras casas. Estamos pensando en gente verdaderamente pobre. Y yo le pregunto a usted en esta mañana, si alguna vez, por alguna razón, por algún espacio de tiempo cortito, Dios le ha permitido pasar por una época bien difícil económicamente. Y cuando hablo bien difícil, me refiero a una época en la que usted no ha podido tener ni siquiera un poquitito de dinero para ir a la pulpería y comprar algo para usted o para su familia. Porque cuando Jesús se refiere a este pasaje y hace la anotación de que bienaventurado el pobre, nosotros tenemos que entender bien claro la palabra pobre. Y después dice un pobre en espíritu, ¿verdad? Pobre en espíritu. Yo le contaba a un grupo de personas que en dos ocasiones en mi vida, desafortunadamente, por eventos siniestros, ¿verdad? Como uno fue un incendio, yo me quedé sin trabajo en la tarde, a las 3 de la tarde yo me quedé sin trabajo y a las 10 de la noche se estaba quemando la casa en la que yo vivía. Entonces, de un día para otro, yo me quedé, eso fue el 13 de enero de 1999. De un día para otro, yo me quedé sin ingresos y sin casa, sin nada, ni un lugar donde vivir. Y así estuve en esa condición por mucho tiempo, más de un año. Estaba en una condición de pobreza, definitivamente. No fue pobreza extrema, gracias a Dios, porque hubo muchas personas que nos apoyaron con ropa, con comida, nos ofrecieron un techo, ¿verdad? Yo estuve viviendo en casa de mi mamá un buen tiempo. Yo no viví pobreza extrema, pero yo sí conocí la necesidad, esa condición de limitación donde usted donde usted quiere ir y comprar algo y no puede. Y no puede no por una semana, ni por una quincena, ni por un mes, sino por muchos meses. Cuando usted está en esa condición, usted está dispuesto a trabajar en lo que sea, lo que salga, lo que salga. Y eso que no fue una condición de pobreza extrema como la que les contaba que vivió mi mentor, al punto de llegar y abrir bolsas de basura para buscar restos de comida para comer él y llevarle a sus hermanos y a su mamá. Si nosotros no hemos pasado por ahí, es por la misericordia y por la gracia que Dios ha tenido en nuestras vidas. Pero nosotros debemos de tratar de comprender lo que significa el estado de pobreza y de pobreza a ese nivel. Porque un pobre a ese nivel, como les decía hace un momento, está dispuesto a trabajar en lo que sea. No va a pensar, no, mire, es que yo ese trabajo no lo quiero hacer porque es que es muy feo. Cuando yo empecé a trabajar en la Suzuki, darle servicios a la Suzuki, yo recuerdo que una vez inundó un carro y entonces me dijeron que si yo lo podía lavar, carro. Era de uno de los gerentes, se había metido en el río y el carro se llenó de agua y entonces yo pensé, sí, claro, de una vez, ¿verdad? ¿Y cuánto cobra? Le digo, no sé, pero yo lo hago, el trabajo. Entonces yo desarmé todo el carro, saqué la alfombra, le saqué más de un galón de agua de lo que ya había salido del carro, ¿verdad? Todavía debajo de la alfombra le saqué como un galón de agua. Y toda la gente me preguntaba a mí que por qué yo hacía esos trabajos.
Yo les decía que era porque yo tenía mucha necesidad, mucha necesidad. En esa época yo ya no estaba pastoreando, yo ya había dejado la iglesia, ¿verdad? Y yo tenía mucha necesidad. Tenía a mi mamá enferma, la tenía en el hospital. Yo tenía que acudir al hospital para ayudar a atenderla, a asearla, a darle de comer y a acompañarla. Entonces tenía muy pocos espacios en los que yo podía trabajar y tenía que ir al hospital también. Entonces yo tenía mucha necesidad. Y ahí la Suzuki a mí me decía, mire, usted puede hacer tal cosa. Yo, sí, claro, lo que sea, con tal de poder ganarme algo más. Y era tan grande la necesidad que llegó un punto en el que una tía mía, a quien yo bendigo y le agradezco y toda la vida se lo voy a agradecer, me recogió, literalmente me recogió. Yo no tenía para comprar ni un cepillo de dientes, ni una pasta, ni un papel higiénico, menos comida, porque yo todo lo que trabajaba y me ganaba lo tenía que agarrar para pagar, para mi hija y para lo de mi mamá, nada más. Entonces, y yo nunca he sido pobre, yo he tenido necesidad en varias ocasiones en mi vida, pero yo no he sido pobre no. Pobre como fue mi mentor, que tuvo que ir a abrir bolsas de basura para comer y para llevar a su casa, no, yo nunca. Yo he vivido condiciones de necesidad donde yo he tenido que ir a vender cajetas en las esquinas, como digamos cuando, por ejemplo, uno va en el carro y llega a la esquina ya de la Maternidad Caridi y antes había alguien ahí que estaba pidiendo, bueno, yo lo que hacía era vender cajetas, por ejemplo. Y entonces gente que me había conocido a mí, que me había conocido como gerente de alguna compañía o que me había conocido como un gran vendedor o que me había conocido como un estudiante, ¿verdad? Graduado como técnico medio de mecánica de precisión o alguien que me había conocido todavía más como pastor de una de las iglesias más grandes de Costa Rica con una membresía de más de 5,000 personas. Cuando me vean a mí ahora lavando un carro o limpiando una alfombra o haciendo un trabajo, decían, uy, pobrecito, pobrecito. Y se avergonzaban. Y entonces se hacían como los que no me conocían, porque yo estaba en una condición de necesidad. Todo eso se lo digo para que tal vez usted reflexione un poquito y piense de nuevo acerca de la pobreza y acerca de los pobres que pueden estar alrededor suyo. Pobres de manera natural, porque todavía no nos hemos metido en pobres en espíritu. Estamos hablando de pobres de manera natural. Dice Jesús en su palabra, y se lo dijo a ellos en su momento, a los pobres siempre los tendrán entre vosotros. Siempre va a haber gente en condición de pobreza extrema. Siempre va a haber gente con mucha necesidad. Y usted y yo, entendiendo adecuadamente el término pobreza, vamos a poder bendecir y vamos a poder ayudar a aquellas personas que hoy tienen esa condición de pobreza o de mucha necesidad. Y yo espero de verdad con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, que ustedes y yo nunca, y estoy utilizando la palabra nunca, tengan que vivir una condición de pobreza o de mucha necesidad. Le pido de todo mi corazón al Señor que no tengan que pasar por ahí. Nunca. Porque es muy doloroso. Es muy angustiante. Así que cualquiera que sea la necesidad o la situación que hoy está pasando usted, no es de pobreza extrema, gracias a Dios. Y aunque a usted le haya parecido que es de mucha necesidad, no lo es. Es de necesidad, por supuesto. No estoy tratando de minimizar lo que usted o yo podamos vivir, pero no es de mucha necesidad. Creo que como comunidad, nosotros hoy
todos tenemos para poner un platito en la mesa con arrocito, frijoles y algo más. Y si no fuera así, por favor, le pido que me lo haga saber, porque con lo poquito o mucho que yo tenga y que los demás tengamos, estoy seguro que lo vamos a poder compartir. Porque no podemos como comunidad ni como familia dejar que unos u otros estén pasando mucha necesidad si los demás tenemos algo que compartir. Dice la Biblia que tenemos que en esto atender primero a la familia de Dios. Prosigo. Dice entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces ahora traslademos ese concepto de pobreza a la pobreza en espíritu. Si ya vimos que un pobre en extremo, está dispuesto a hacer cualquier cosa, cualquier trabajo, cualquier actividad que le pueda generar algo para sustentar su vida y la de los suyos, ¿qué significa entonces ser un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu entonces debe ser aquella persona que está dispuesta a hacer cualquier esfuerzo, cualquier trabajo, cualquier sacrificio, cualquier situación para que en su espíritu pueda vivir una vida mejor. Una vida mejor. Yo le pregunto, ¿cómo usted alimenta y cómo yo alimento mi espíritu? ¿Qué es lo que le damos de comer a nuestro espíritu? Hace semanas atrás yo les estaba diciendo que nosotros no podemos vivir comiendo un versículo al día. ¿Verdad? O volvernos versiculeros, decía un amigo mío. O volvernos esas personas que se alimentan única y exclusivamente del meme que llega en la mañana al correo de WhatsApp, ¿verdad? Con un pasaje bíblico. Porque nosotros lo leemos, escribimos amén y se lo enviamos a la persona que nos lo mandó. A veces sin ni siquiera la conciencia de dónde está ese pasaje, de ir y buscar en la Biblia. Ahora la mayoría tenemos la Biblia electrónica ahí en el celular, podemos ir rápido, buscar el pasaje, ver qué es lo que dice, ¿verdad? Qué es lo que dice en su contexto, leer tal vez el capítulo completo, o ser un poquito más, ir un poquito más allá y leer el capítulo anterior y el capítulo posterior a eso. Porque nosotros no podemos vivir con un versículo al día. Trate de vivir usted con un vaso de agua y un bollito de pan al día. Trate de vivir con eso. A ver si al final de una semana usted no está desnutrido. Yo no entiendo cómo a veces nosotros pretendemos vivir, porque ni siquiera sobrevivimos, vivir con un versiculito al día. Ahora, hay personas que vamos a decir que por su entendimiento acerca de la necesidad de alimentarse, leen un capítulo al día. Eso está genial. Eso está genial. Pero yo siempre los he invitado a ustedes a que no lean únicamente un capítulo al día, sino que sus vidas diariamente sean una vida llena de pensamientos, de versículos y de capítulos al día, para que puedan ir comiendo, alimentándose y puedan hacer que ese espíritu se fortalezca y crezca y se desarrolle, porque es por medio del espíritu de nosotros que tenemos comunión con el Espíritu de Dios. Nuestra carne, nuestra humanidad no se comunica con Dios. Nuestra alma percibe sensaciones y sentimientos y emociones, pero no se comunica con el Espíritu de Dios. Quien tiene relación y quien nos permite a nosotros tener comunión con Dios es nuestro espíritu, la parte de nosotros que se conecta con Dios, la parte que Dios depositó en nosotros, que es su esencia misma, el espíritu. Eso que habita en nosotros, que nos hace tener esa conciencia del bien, del mal, de la necesidad, de la bondad, del amor, de estos frutos que Dios ha puesto en la vida de cada uno de nosotros. Porque la vida de todos los seres humanos eso está depositado.
Eso no es exclusividad de evangélicos, de católicos, de testigos de Jehová, mormones o ningún, no, eso es para todos. Dios lo ha depositado en todos. Entonces, un pobre en espíritu es aquel que está dispuesto a todo por fortalecer su espíritu. Y me disculpo antes de decirlo, yo pienso que la mayoría de nosotros, por no conocer o por no entender esto, nunca hemos buscado de manera intencional ese alimento o satisfacer esa necesidad espiritual como si lo hace una persona que es pobre de manera natural. Y Jesús está diciendo, dichoso, bienaventurado, aquel que es pobre en espíritu, aquel que está desesperado, aquel que está necesitado, aquel que reconoce que ocupa su alimento, aquel que ocupa esa comunión, bienaventurado, dichoso, porque de él es el reino de los cielos. A esas personas. Nosotros también fuimos llamados a que el reino de los cielos sea de nosotros. Y si por gracia nosotros somos salvos, no tuvimos que hacer ningún esfuerzo, ahora en esta parte, aquí sí tenemos que ver que hay algo más que hacer. Así es. Así es. Gracias, Jazz. Así es. Es importante ver esto con estos anteojos, desde esta óptica. Como les digo, yo espero y oro para que nunca pase, y no tiene por qué pasar para entender la necesidad, pero sí es importante que nosotros traslademos este concepto de pobreza a lo que nosotros mismos debemos de ser para tener este reino de Dios. ¿Le gustaría a alguno hacer un aporte? Creo que doña Lorna levantó la mano. Sí, gracias. Ahora que está hablando del tema del espíritu, bueno, y del reino de los cielos, se me viene en mente el pasaje que habla de los niños, ¿verdad? Cuando dice que el reino de los cielos es de los que son como ellos. Correcto. Entonces, respecto a lo que usted está diciendo, uno se pone a estudiar a un niño, ¿verdad? El niño es inocente, es bondadoso, es noble. Y cuando se enoja, ¿verdad? Se contenta. Más en cambio nosotros nos enojamos y ya guardamos rencor, no perdonamos. Entonces uno empieza a ver las comparaciones de los niños versus los adultos y con toda la razón, ¿verdad? Lo dijo el mismo Jesús, ¿verdad? Entonces creo que dice, es bueno de vez en cuando uno fijarse en ellos, ¿verdad? Y ver, y ver el por qué recomiendan, ¿verdad? Que seamos como ellos. Eso sería. Gracias, ¿no? Así es, definitivamente. Ahora que vos estabas hablando de los niños, también venía a la mente, yo no sé si usted ha visto ese cuadro, hace mucho tiempo, yo no lo veo, hace mucho tiempo porque recuerden que en nuestro país también han cambiado mucho las condiciones de niñez y adolescencia, gracias a Dios, ¿verdad? Usted sabe que hoy a los niños no se les permite trabajar. Antes había explotación infantil, ¿verdad? Y una persona que ponga a trabajar un niño puede ser acusado y puede ser hasta penalizado por la ley y todo el asunto, ¿verdad? Pero antes yo me acuerdo, hace años, yo me acuerdo que no eran adultos los que andaban abriendo bolsas de basura, sino los chiquitos. Eran niños abriendo bolsas de basura para ver qué comían. El caso de lo que contaba mi mentor, ¿verdad? Cuando él era un niño en Punta Arenas, por supuesto que hace muchos años, ya es una persona de 70 años, pero hace algunos años todavía eran los chiquillos los que andaban abriendo bolsas. Y como decía Lorna, sí. ¿Ibas a hablar, no? No, ya estoy.
Ok, Listo. ok. Y como decía Lorna, nosotros tenemos que ver esa actitud de los niños, ¿verdad? Porque Jesús dijo también que el reino de los cielos es de los tales. Dice, tenemos que ser como niños para heredar el reino de los cielos. Hoy podemos rescatar de eso la forma en la que los niños también buscan sin ningún problema lo que sea y donde sea para tener algo para sustentarse. Dice, bienaventurados, doblemente dichosos, significa esa palabra, bienaventurados, doblemente dichosos, los pobres en espíritu. Lo traducimos a los que estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para saciar nuestra necesidad en el espíritu, para alimentar nuestro espíritu y que de esa forma podamos tener el reino de los cielos. Amén. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿O comentario adicional? Puede ser por el chat también, Jazz. Aquí lo estoy leyendo, ya abrí la pantallita. Don Luis Fernando, lo veo muy meditabundo. Están muy serios hoy. Están muy serios. Bien. Es porque juega la Cele y sabemos que va a perder. Ay, hijo de mi alma, ese es el asunto, que están preocupados por eso. Don Carlitos Marín levantó la mano. Adelante, don Carlitos. Paz, buenos días y buenos días para todas y todos. No, igual que la compañera ahí, Janine, yo nunca lo había asociado de esa manera, ¿verdad? Porque para mí, ¿verdad? Desde mi punto de vista se hablaba de pobreza material, ¿verdad? Y no sé, yo lo veía así, directamente lo veía así, como que muy afortunado iba a ser si, bueno, si en esta tierra carecía muchas cosas, porque al entrar al reino de Dios, ¿verdad? Todo eso se difuminaba y iba a obtener, ¿verdad? La vida eterna y ahora sí, cosas que ante la comprensión humana no se entenderían, ¿verdad? Hasta no estar del otro lado. Así es, gracias Carlitos. Y es que eso es una tragedia, ¿verdad? Porque se ha leído tan mal la Biblia que la gente llegó a pensar que para poder acceder al reino de Dios tenía que ser pobre materialmente, ¿verdad? Entonces, por muchos años la gente buscaba carecer de todo tipo de cosas y pensaban que así iban a poder accesar a Dios, que iban a poder alcanzar al Señor, que falleciendo iban a pasar a la presencia de Dios, ¿verdad? Ricardito. Y también con el hecho de que hay una parte en la Biblia que dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Eso se le suma al comentario que usted dice. Correcto. Y eso es muy interesante y espero que en algún momento que podamos trabajar ese pasaje porque es lindísimo, ¿verdad? También porque mucha gente rica que ama a Dios se aflige pensando de que no va a poder entrar al cielo porque la Biblia dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y han habido interpretaciones al respecto para tratar de aliviar el corazón de los ricos que hasta que dan miedo. Por ejemplo, se habla de que el contexto en el cual se mencionó eso era porque allá en Jerusalén había un portillo, ¿verdad? Que se llamaba la aguja, el ojo de la aguja. Entonces, que pasaba un camello y que, ¿verdad? Entonces, un montón de cosas se han dicho para que cuando la congregación está, ¿qué le digo? Llenita de gente con bastantes posibilidades económicas, no se nos entristezcan y no se vayan, ¿verdad? Que no se sientan ofendidos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. De lo que está hablando ese pasaje, y lo vamos a ver en detalle en algún momento, es de su actitud, de la actitud de la persona rica. Porque hay personas que tienen tanto,
que no están dispuestas de ninguna forma a dejar absolutamente ni un poquito de ese tanto que tienen por amor a Dios. A eso es a lo que Jesús se refería cuando decía que era más difícil que pasara un rico, ¿verdad? Perdón, que era más fácil que pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Ahí lo vamos a ver en más detalle. Gracias, Ricardo, por ese aporte. Dice Carlitos Marín, así se llama un libro. Los ricos sí podemos ir al cielo. Ah, qué interesante, qué interesante. Muy bueno, dice. Los ricos sí pueden ir al cielo también. Así es. Buenísimo. Bueno, vean. Como esta es la primera bienaventuranza, no quiero entrar en la segunda porque nos queda poquito tiempo para que cerremos la reunión de hoy. Pero sí me gustaría, definitivamente, si tienen algún otro pensamiento, si ha surgido alguna idea, si ha habido algo que los haya inquietado con respecto a esto que acabamos de ver y de escuchar de la palabra, con respecto a esto, me gustaría que lo mencionen, ¿verdad? Que así como Lorna y Ricardo, Yasmín, Carlitos, lo han mencionado, tengan libertad de hacerlo. Fer, cuando yo estaba hablando acerca de lo de la esquina, de la basura y todo, yo sé que vos trabajando en la municipalidad muchas veces has visto seguramente la condición de pobreza en la calle, ¿verdad? De la gente esta y tal vez has visto o has tenido alguna experiencia que nos quisieras decir o algún pensamiento que haya surgido. El micrófono es suyo. ¿Puedes abrirlo, Luis? El micrófono. Vamos a ver. Está muteado, Luis. Ahora sí. Uno que trabaja en la MUNI y anda inclusive por la calle, uno se da cuenta la pobreza que hay, inclusive digamos, en el mercado donde estoy ahorita, y uno se da cuenta de que hay gente que de verdad es poquito lo que pueden comprar, porque desgraciadamente pues, el salario no les da para poder satisfacer todas las necesidades básicas de un hogar. Pastor, no te oigo. Ahora sí. Yo pienso que ninguno de nosotros tenemos la oportunidad como la que tiene Luis, digamos, por estar trabajando tan cerca ahí del mercado, porque nosotros tratamos de evitar meternos a San José y por los sectores donde están los mercados, ¿verdad? Para evitar las presas y todo esto. Pero cuando yo recuerdo esa época en la que yo pasé mucha necesidad, yo recuerdo que nosotros íbamos al mercado temprano, pero no para comprar, sino para ver qué quedaba, ¿verdad? Porque muchas veces uno puede recoger de lo que se cae o puede recoger de lo que la gente ya no compró, que lo venden muy, muy barato y al final hasta lo regalan. Aquí hoy tenemos la experiencia, por ejemplo, de la Feria del Agricultor en Zapote, que en diferentes ocasiones yo he visto personas que esperan, digamos, lo último de la tarde para ir a la feria porque las cosas las venden muy baratas o incluso las regalan porque ya la gente no quiere llevarse nada para atrás, ya vendieron, ¿verdad? Ya la gente que pone esos puestos ya vendió la mayor cantidad de verduras, de legumbres, y entonces ya uno puede acceder a tener o a comprar mucho más de lo que se puede hacer cuando uno va temprano, ¿verdad? A esas horas uno va y ve definitivamente que sí hay más, necesidad. Luisito, aquí me sale un mensajito que levantaste la mano. ¿Vas a participar de nuevo? Sí, o Ajá, sea, dime.
uno que está en el mercado, uno ve cómo entra la gente, cómo entra lo que uno llama el indigente a pedir. Desgraciadamente, la política del mercado es que ahí es prohibido. Entonces hay que andar detrás de este tipo de gente y la verdad es que a uno le duele, ¿no? Porque desgraciadamente, o sea, como digo al compañero, uno tiene que cumplir con una orden de sacar toda esta gente. Sí. Pero en el fondo uno dice, pucha, verdad que esta gente la ve fea, ¿verdad? Así es, así es. Gracias, Luis, por ese aporte. Eso que acabas de decir es valiosísimo. Si nosotros como iglesia, no me refiero a esta pequeñita comunidad de fe, sino la iglesia del Señor en general, hiciera caso a las palabras que Jesús dijo de que a nosotros nos iba a tocar atender a esos pobres, este mundo sería diferente. Y no estoy hablando de cosas idílicas, ¿verdad? Que no se pueden alcanzar. No, estoy absolutamente seguro que si Jesús lo dijo era porque se podía hacer. El problema es que nosotros, hablo en general, no de ustedes o de mi persona, sino de nosotros en general, es que cuando hemos pasado por momentos de necesidad, queremos que alguien nos tienda la mano, ¿verdad? Yo lo he vivido. Y cuando estamos en la posibilidad de brindar, pocas veces lo hacemos. Como les digo, no estoy hablando de ustedes, porque yo a ustedes a todos los conozco y doy gracias a Dios de que son gente generosa, que son gente dadivosa, que son gente muy desprendida. Pero hablando en términos generales de la iglesia se ha encerrado, se ha enfrascado en 4 paredes y no se ha ocupado de las cosas que Jesús dice que tenemos que ocuparnos. Pues, Luis tiene una situación compleja porque él tiene que atender una orden que tiene. Él como oficial dentro del perímetro del mercado, Luis tiene que controlar ese tipo de condiciones. Pero como hijo de Dios, Luis busca alguna manera de no maltratar a esas personas, de hacer cumplir la orden que a él se le ha dado sin hacer lo que otras personas hacen, porque yo he visto y sé que hay maltrato, ¿verdad? A estas personas. Pero si nosotros podemos unirnos y podemos hacer conciencia, podemos invitar a más personas, pues probablemente vamos a tener la posibilidad de ayudar, pues tal vez no a todos, pero tal vez a algunas personas que están hoy en esa condición de necesidad. Por eso yo los invito en esta hora a reflexionar. Y qué bueno que pudimos ver, como decía Yasmín y como decía Carlos, que nunca lo habían visto desde esta perspectiva. Qué bueno que hoy podemos juntos reflexionar y decir, Señor, yo entiendo que gracias a Dios no soy un pobre material, pero sí necesito, como un pobre material, abrirme a la necesidad de nutrirme en el espíritu todo lo que sea necesario para que yo pueda disfrutar del reino de Dios, porque tú dijiste, bienaventurado el pobre en espíritu, porque de él es el reino de Dios. Y yo quiero que ese reino sea mío. Y quiero que sea de Ricardo, quiero que sea de Luis, quiero que sea de Chirlita, quiero que sea de Carlos, de Ros, de Lorna, de Yasmín, de don Fabio y su familia, de mi hermano don Álvaro que está allá en Orotina, y de Greicita que va a ver también esto por YouTube, y de todos los que están a nuestro alrededor, de todas aquellas personas que nos van a oír y que nos van a ver y a las que vamos a poder impactar de alguna forma positiva. Que ese reino sea de todos, de Ricardito, su mamá, ¿verdad? Por supuesto, de sus hijos, de toda su familia. Quiero bendecirlos en esta hora. Y antes de terminar, hacer una oración para que podamos atesorar esa primera bienaventuranza. Vean que no voy corriendo. Yo pude en este rato haberles leído las 9 bienaventuranzas, pero no les hubiera podido ayudar a que reflexionáramos juntos y que interiorizáramos eso. Entonces vamos a ir despacio porque precisa, dice un amigo mío. Vamos a orar y a dar gracias y después les voy a dar una información que es importante para todos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has permitido leer, oír, interactuar, intercambiar pensamientos.
pero sobre todo porque tu amor, tu gracia y tu misericordia nos ha permitido entender que hay una necesidad en cada uno de nosotros en el espíritu, que en ocasiones es material y es física, pero también hay una mayor en el espíritu, y es de que se nutra nuestra vida de manera espiritual para que podamos crecer en ese ser interior y que podamos tener una mejor y mayor comunión contigo, para que entendiendo, Señor, lo que son tus designios, tu voluntad y tus propósitos, podamos nosotros no solo vivirlos, sino que podamos compartirlos con otros. Yo te doy gracias, Dios, por la oportunidad que me das una vez más de bendecir a todas las familias aquí representadas y a todos los que nos escuchan y nos ven a través del YouTube. Gracias, bendito Dios, te damos en esta hora, porque sé que nuestras vidas no serán las mismas a partir de esta mañana. Que efectivamente en el pasado quizás hemos cometido errores de todo tipo con respecto a haber sido indiferentes, a no habernos ocupado o preocupado de esto que acabamos de hablar, pero a partir de hoy, Señor, nosotros vamos a ser más conscientes y vamos a hacer mayores esfuerzos porque nos vamos a ver a nosotros mismos como esas personas en pobreza extrema espiritual para nutrirnos hasta que salgamos de esto, hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que nos veamos contigo, Señor, de nuevo. Te doy gracias, Dios, por todos y por todo, por mi familia y por las familias de cada uno de nosotros. Las bendigo y nos bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, chiquillos, chiquillas. Un abrazo grandototote y gigante. No quiero que pierdan el espíritu con el que estuvimos analizando esto, ¿verdad? Pero déjenme darles una información. Esta semana les vamos a estar pasando, mañana probablemente, en el grupo de WhatsApp una encuesta para que ustedes nos hagan el favor de responder y de enviárnosla para ver qué días entre semana, en las noches, en el horario que les estamos proponiendo en la encuesta, nos podemos reunir. Vamos a tratar de tener 2 reuniones cortitas en las noches, entre semana, para que podamos tener un estudio bíblico, ¿verdad? Para que podamos tener estudio bíblico formal, donde podamos ir a lo largo de toda la palabra de Dios. Dios primero lo podamos ver hasta de manera cronológica para que podamos disfrutar como se dieron las cosas, ¿verdad? En ese orden cronológico. Tengamos ese estudio bíblico y la otra reunión sea una reunión orientada a diferentes circunstancias o situaciones que como comunidad de fe podemos estar enfrentando. Algunas veces será por enfermedad, algunas veces será por falta de trabajo, algunas veces serán por diferentes circunstancias y vamos a estar orando, vamos a estar compartiendo, vamos a estar interactuando, nos vamos a reunir para eso, para bendecirnos los unos a los otros, para escucharnos los unos a los otros, porque para eso es que nosotros somos familia también. Dice la Biblia que en el primer siglo, cuando la iglesia se fundó, dice que estos grupos pequeñitos se reunían y perseveraban, perseveraban en la oración, perseveraban en el partimiento del pan y en las enseñanzas que les daban los apóstoles. Ahí el único asunto es de perseverar en el pan, es que cada uno va a poder comer, pero desde su casa, no nos vamos a reunir a comer, ¿verdad? Vamos a comer, entonces puede presentarse con algún platito ahí, algún fresquito, no hay ningún problema. Vamos a perseverar en eso. No es una broma. Lo que sí les digo es que vamos a estar en unos días, si Dios nos lo permite, reuniéndonos para un almuerzo. Ahí se los vamos a estar también comunicando. Deseo, anhelo, Lorna y yo hemos estado hablando de poderlos reunir para que ustedes se conozcan entre unos y otros, porque no todos se conocen, y que podamos hacerlo alrededor de una mesa, que podamos disfrutar de un almuercito, que si Dios nos lo permite, les vamos a poder brindar nosotros con mucho amor, y espero que sea muy pronto. Así que esa es la información que les tenía. Si tiene una pregunta o comentario, se los voy a agradecer. Le agradecemos a Yasmincita que nos hizo la encuestita. Ella se ha encargado de ayudarnos con esto y Yasmin la va a ubicar en el grupo de WhatsApp
Así es que ustedes cuando la vean ahí, les vamos a pedir el favorcito únicamente que nos la respondan pronto para ver qué día pronto entre semana vamos a tener esas reuniones. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Quedamos así despedidos o hay algún comentario? Bueno, tengo dos personas que no puedo saludar, a Chirlita, que la vi conectada desde tempranito, y a Ross, que también la vi conectada desde tempranito. Muchas bendiciones y muchos abrazos. No había podido saludarlas en forma. Esa Huawei MediaPad, ese soy yo en otro dispositivo, para que no me pase lo de la semana pasada, ¿verdad? Que tuve que salir corriendo. Listo, chiquillos. Vamos a ver. Gracias, Ok. ya Salvi, que pusiste con mucho gusto. Saludos, Paz, muchas gracias. Con gusto, gracias a ti. Un abrazote gigante, gigante.